Bien, vamos a hablar con una amiga que hace un tiempo que no hablamos, pero cuando llama a la puerta Estados Unidos y Joe Biden está del otro lado de la verja. Es ella. Es Valeria Carbone, quien es historiadora y además es una analista de la cultura y la historia de Estados Unidos y es autora de un librito que se llama Una historia del movimiento negro estadounidense. ¿Qué tal, Valeria? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien. Que no me entere que estuviste llamando a otro, ¿eh? ¿Cómo? Que no me entere que estuviste llamando a otro por Estados Unidos. Que no me entere. No, nosotros tenemos un hilo rojo, Valeria, cuando hablamos de temas de Estados Unidos. Es así, es algo que no vemos, pero que atraviesa Pensilvania y más allá. Es así. Mira. Estuve escuchando a Joe Biden, vamos a empezar por ahí. Estuve escuchando a Joe Biden entre semanas cerca del Capitolio, uno de los últimos discursos masivos que dio el presidente de Estados Unidos, en donde según la retórica que intenta llevar adelante hacia el votante demócrata, y esa es la pregunta, más o menos que trabaja una hilación parecida a lo que fue las últimas manifestaciones de Lula ante Bolsonaro. Esto es democracia o es fascismo, decía Lula, y el otro día Joe Biden también hizo hincapié diciendo que está en juego la propia democracia en Estados Unidos en estas próximas elecciones. ¿Vos pensás que están así? ¿Por qué Joe Biden va al fleje con esas declaraciones de miren que está en riesgo la democracia? Sí, creo que es una retórica igual que la están usando desde Trump. En adelante, desde que Trump apareció en escena, vienen con este tema. Creo que un poco de razón tiene en varios aspectos, porque la verdad es que la retórica de muchos candidatos republicanos está muy cercana al fascismo, sí. Sobre todo por los elementos de alto racismo, xenofobia, misoginia, y sobre todo porque muchos de los candidatos están respaldados por grupos armados, que expresamente están diciendo que no van a reconocer los resultados de las elecciones si no gana el candidato que ellos quieren. Entonces, me parece que en ese sentido tiene bastante razón y que lo que estamos viendo ahora es que hay un descreimiento total de las instituciones democráticas y de los procesos electorales, que eso es a mí lo que me parece lo más peligroso, porque cada vez más hay grupos que tienen acceso al poder y que tienen mayor facilidad para votar, que están diciendo que votar es fraudulento si no gana el candidato que ellos quieren y que están de acuerdo en que hay que tomar el poder por la fuerza. ¿Vos considerás, Valeria, que... Mira, el jueves, y empecé el programa de radio hoy hablando de Bardo, la última película de Alejandro González Iñárritu, que me rompió la cabeza. Y si querés ir a verla, genial, vas a pasar un buen momento. Pero... Y bueno, es la historia de un periodista que es mexicano y termina viviendo en Estados Unidos, ¿no? Como le pasa a miles de mexicanos que terminan completando su vida para ser mejores profesionales o para tener un mayor nivel de vida en Estados Unidos. Precisamente él se muda a California. Y lo que quería era preguntarte si vos en este tiempo de análisis te diste cuenta o pensás que hay dentro del Partido Demócrata una idea clara de qué hacer con la inmigración, que es uno de los temas que va a estar en juego en estas parlamentarias del próximo martes. ¿Qué hace Estados Unidos con los inmigrantes? ¿Vos crees que el Partido Demócrata tiene en claro hacia dónde va con una política que esté direccionada y que le contraponga al ideario que propone el Partido Republicano? A ver, creo que los dos partidos tienen una idea bastante clara de qué hacer y qué no hacer con la inmigración. Y en muchas cosas están de acuerdo. Te voy a poner un ejemplo claro que es el tema del famoso muro fronterizo, sí, que Trump lo usó como una retórica de él, prácticamente intentó convencer a la gente que el muro era su creación, y el muro se empezó a construir en el gobierno de Clinton. Claro. Y lo construyeron el gobierno de Clinton, el gobierno de Bush, el gobierno de Obama anunció que estaba finalizado. Y lo que hizo Trump fue agarrar esa retórica de que había que construir un muro, después dijo que había que reforzarlo,
después dijo que había que convertirlo en un muro de inteligente e invisible, o sea, dijo un montón de cosas que no se condicen con la realidad. O mejor dicho, no que no se condicen con la realidad, sino que era una política de continuidad con el gobiernos anteriores. Sí. Entonces, me parece que en el caso de Trump, él pivotea entre adueñarse de políticas ya existentes o plantearse escenarios contrafácticos. O tener una retórica abiertamente anti-inmigratoria y racista, como decir que todos los inmigrantes latinoamericanos son criminales, violadores, que no, sí, lo escuchamos varias veces. Y los mexicanos que iban a Estados Unidos iban a violar. Claro, barbaridades de ese tipo, dijo Trump. Claro, él hizo una equiparación muy violenta también desde lo retórico entre los inmigrantes latinoamericanos y los inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Porque en ese momento Estados Unidos tenía 11 millones de inmigrantes ilegales, es el cálculo que se hacía. Y la cantidad de inmigrantes latinoamericanos rondaba más o menos en ese número también. Entonces él hizo una equiparación retórica y convirtió en su discurso que todos los inmigrantes latinoamericanos eran ilegales. Eso es totalmente racista, ¿no? Y convirtió también el hecho de que ocultó una información importante, que es, por ejemplo, que la mayoría de los inmigrantes ilegales no ingresan por la frontera sur, sino que entran por el aeropuerto. Pero por cualquier aeropuerto, y después se quedan cuando se les vence la visa de turista. Pero vos, Valeria, entonces pensarías que tanto republicanos como demócratas tienen como más puntos en común sobre el tratamiento de la inmigración y después no importa las administraciones que lleven adelante tanto un partido como otro, que diferencias. Yo creo que hay muchos puntos de continuidad y que cualquier reforma inmigratoria que se sancione, la verdad es esta, sobre todo en este tema que es tan polémico, va a salir con lo que en Estados Unidos se llama apoyo bipartidario. Eso significa que por lo menos algunos miembros del otro partido van a votar esa reforma. Que estoy hablando del pasado y del futuro, ¿no? Sí. Pero que además, algo que es importante también saberlo, que ninguna ley se aprueba como se presentó en la Cámara. O sea, las negociaciones entre los partidos en las cámaras, y que sí y que no, son procesos de negociaciones larguísimos, y cuando llega a la Cámara es porque ese proyecto ya fue acordado. Claro, sí. Bueno, acá en la Argentina pasa más o menos lo mismo. Para eso están las comisiones y bueno, todos los idas y vueltas que suceden ahí. Claro, entonces en ese sentido yo creo que fue lo que pasó con la última reforma, que fue cuando creo que la última pequeña reforma que se hizo fue cuando Obama presentó un plan para legalizar a los Dreamers, que son estos inmigrantes que entraron a Estados Unidos de pequeños con sus padres y que por ahí hace 15 años que están viviendo en Estados Unidos y que ya incluso han tenido sus primeros trabajos. Y bueno, se habla de legalizar a ese tipo de población. Y que son leyes que además existen en otros países del mundo. Si vos demostrás que estuviste viviendo 5 años, 6 años en un país, podés empezar el proceso de legalización. Valeria, te hago una consulta sobre ya la cuestión noticiosa de las elecciones del martes. Se dice que la va a tener muy difícil Biden y los demócratas para mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que es nuestra Cámara de Diputados o nuestra Cámara Baja, y que la verdadera lucha que tal vez se proponen los demócratas es ver si pueden mantener ese 50-50 que termina definiendo Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, en el Senado. Y ahí hay una persona que es Mitch McConnell, que es como el duro de los republicanos dentro del Senado, que le cuestiona como mucho la cuestión económica, la inflación y todo eso. Estaba viendo el mapa de Estados Unidos en lo que tiene que ver con el Senado en sí mismo, y ahí hay como que, está bien, terminan renovando el 33%, ¿no? Estas elecciones de la Cámara de Senadores. Pero hay mucho senador en lo que sería los estados de California, los estados de Washington, el oeste de Estados Unidos, y ahí está todo azul. ¿Cómo ves esa cuestión del Senado, sabiendo que probablemente la Cámara de Diputados la pierda?
los demócratas a mano de los republicanos, pero el poroteo del Senado, ¿cómo lo ves? Esa es te voy a dar una respuesta que no va a ser una respuesta, me parece. No, un análisis, no te estoy pidiendo quién gana, sino porque también yo creo que tal vez no haya tanta diferencia en la Cámara de Representantes. Yo tengo mis dudas de cómo va a salir esta elección. O sea, yo escucho analistas norteamericanos que te dicen que va a haber una ola roja y después te dicen que va a haber una ola azul, sí, no por demócratas y republicanos. Y a mí me parece que hay muchos factores que pueden incidir en cómo va a resultar esta elección. El principal es los efectos del gerrymandering. El gerrymandering es la redistritación, después de cada censo en Estados Unidos empieza un proceso de redistritación electoral. El censo fue en el 2020. Hace 2 años que los estados están redibujando los distritos electorales para que en teoría sean más demográficamente equilibrados, y que más o menos todos los distritos se supone que tengan que tener la misma población para que cada uno tenga un representante que proporcionalmente represente a la misma cantidad de personas. Bien. Eso en Estados Unidos se convierte en el gerrymandering, que es la manipulación de los distritos electorales y que se hacen dibujos como muy extraños, y los distritos tienen formas a lo Jackson Pollock, porque el objetivo es que estos distritos reflejan una cierta cantidad de población, pero que sean de mayoría de ciertos partidos, generalmente del partido que está en el poder, y poder ganar la elección que sigue. Claro. ¿Se entendió más o menos la idea? Sí, más o menos están bueno, como reseteando toda la población estadounidense, lo que me estás diciendo. Un día hacemos un especial de gerrymandering en la radio. Bueno, entonces eso es lo que está pasando ahora, que se está combinando con muchas leyes que se vienen sancionando desde hace por lo menos 10 años, pero en los últimos 4 o 5 años aumentó esto mucho de cambiar las condiciones para votar. En los últimos 2 años fue muy violenta las modificaciones que se hicieron, no solo para votar, sino para empadronarse. Se cerraron centros de votación, se purgaron listas electorales, se cambiaron los documentos con los cuales la gente puede votar. Entonces yo tengo como muchas dudas de quién va a poder votar en esta elección que se viene ahora. Claro, porque el trabajo de campo está son arena movediza por todo lo que me estás explicando. Entonces, sí, hay una movilización muy grande para votar de temas muy importantes, algunos de los cuales retóricamente benefician a los demócratas enormemente, como ser el tema del aborto, y hay temas que benefician enormemente a los republicanos, como ser el tema de la inflación. Claro. Entonces, el tema es que vos tenés acá gente que siente mucha bronca y pasión por ambos temas. Yo no digo que la gente vote en forma monotemática, eso yo no lo creo, no creo que la gente se movilice solo por un tema, pero hay gente que sí. Claro. Entonces creo que cuando hablamos de movilización generalmente estamos como que internalizamos esto de que el votante norteamericano es conservador y que entonces si se movilizan los otros, entonces los otros pueden ganar, pero hay una movilización bastante particular para esta elección y hay gente que se está movilizando armada, y esto lo digo en serio. Hay una intimidación electoral enorme de grupos armados que están yendo a fiscalizar, entre comillas, no como funcionarios electorales, sino gente que se para armada en los centros de votación. Y bueno, uno piensa 2 veces si quiere entrar a votar, si ves a un tipo con una metralleta en el centro de votación. Valeria, sí. ¿Cómo te va? Andrés Catalini te saluda. Valeria, estaba escuchando lo que te consultaba Marcelo acerca de lo que sucede y en torno a lo que ha dicho Biden en estas últimas semanas, y leía que Biden lo que mencionó, por ejemplo, en uno de los últimos meetings, es que hay como un punto de inflexión, ¿no?, en la historia de las elecciones con respecto a esta elección en Estados Unidos, y una de las cosas que me llamó la atención que dijo es: muchas cosas han cambiado en América y en todo el mundo, ¿no? Se lo nota a un Biden muy preocupado por lo que sucede con la guerra, pero lo que te quiero preguntar es, y en torno a esto de la migración, ¿vos creés que Biden y el Partido Demócrata presta atención a lo que sucede en el resto de América, o todavía sigue como vigente esta idea de un Estados Unidos dueño de América? No, las dos cosas. Yo creo que Estados Unidos,
creo que Estados Unidos sabe, por ejemplo, que el tema de la inmigración es un tema de política exterior, pero que afecta a la política doméstica, lo tiene realmente claro. Creo que también tienen en claro que la única forma de controlar el fenómeno migratorio, y para ellos controlar es sinónimo de reducir la inmigración a los Estados Unidos, es que cambien ciertas condiciones en los países que no dejan de ser países que expulsan migración. La gente no emigra porque está aburrida, la gente emigra porque hay cosas que están pasando en sus países, claro, que les aseguran las condiciones de vida para continuar viviendo. Entonces, eso fue un tema, por ejemplo, de discusión en la Cumbre de las Américas, que se celebró justamente este año, que estuvo rodeada de polémica también, porque hubo países que no estuvieron invitados. Me parece también que hay como todo un debate mucho más profundo de qué es y qué no es la democracia acá, ¿no? En el fondo de qué es la democracia para los norteamericanos, qué es la democracia para los países latinoamericanos. Valeria, sí, perdón. No, te quería preguntar sobre Biden, ponele que le va mal, pierde la mayoría en ambas cámaras. Sí, como le pasó a Obama después de su segundo mandato. Claro. ¿Vos crees que él da algún indicio para algún sucesor? Porque evidentemente por edad y por el resultado de las elecciones va a tener que empezar a trabajar fuertemente en la renovación dentro del Partido Demócrata. Eso por un lado. Y te completo la pregunta, porque es la última de la entrevista. Si vos considerás que hay alguien que lo puede torear o le puede hacer frente a Trump dentro del dominio del liderazgo que tiene en el Partido Republicano en los próximos 2 años. Esa es una muy buena pregunta. Mira, voy a empezar por Trump. Trump ayer, creo que dijo que él había lo voy a citar textual, había una posibilidad muy grande de que se fuese a presentar como candidato. El muy es él. Pero todavía no anunció su candidatura. Aparentemente algo va a decir el 14 de noviembre, que no estamos muy seguros de qué va a hacer. Por eso está también atado al tema de la investigación que está llevando a cabo el Congreso sobre su rol en lo que se llama en Estados Unidos la conspiración del 6 de enero de 2021. Se viene el voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿eh? Claro. Sí, bueno, obviamente si él se presenta como candidato a algo, tiene inmunidad. Es una discusión que acá la conocemos muy bien. Sí. Me parece que está tejiendo una estrategia política porque hay amenazas muy reales de que el Departamento de Justicia le pueda hacer una causa penal, no solamente por lo que pasó el 6 de enero, sino por el tema de los impuestos y una serie de cosas. Entonces él dijo que se va a presentar. Si hay alguien que le pueda disputar la interna, sí, seguramente va a haber alguien que le dispute la interna. Yo creo que hay por ejemplo, el gobernador de la Florida, que ahora se me fue el nombre de la cabeza, es un tipo que está haciendo de todo para presentarse como candidato a presidente. De hecho, en un debate que le hicieron hace poco, le preguntaban expresamente si él iba a terminar su mandato y no contestó si renovaba su cargo. Así que ese es uno. Creo que igual Trump es un arma de doble filo, Hubo candidatos que... Está Marcos Rubio ahí también, ¿no? Sí, pero hay senadores que tienen más... que es más probable que puedan renovar su banca de que les vaya bien como candidato. Marco Rubio es uno. ¿Y en el caso de Biden? Y en el caso de Biden ya dijo hace 2 años que iba a presentarse como candidato a presidente, que iba a ir por la reelección. Fue una de las primeras declaraciones que hizo como presidente, cosa que sorprendió a muchísimos, porque creo que... ¡Cuánto optimismo! Él se candidateó además diciendo que él iba a ser un presidente de transición y que iba solamente a estar estos 4 años. Entonces como que a todos les sorprendió que él dijera semejante cosa, porque no estaban los planes, creo yo, ni siquiera de la cúpula demócrata, que fue la que impulsó en su momento su candidatura. Yo tengo mis dudas hoy por hoy de que la cúpula lo acompañe, y me parece que van a tratar de convencerlo de que no, y que van a ver qué pasa en estas elecciones. Si bien para mí a estas elecciones hay que analizarlas como en su propio espacio,
yo creo que van a tomar referencias de lo que pase ahora para ver si él se presenta como candidato. El tema es que la realidad es que su vicepresidenta, que es generalmente como la figura que en Estados Unidos se la piensa como prepararla durante 4 años para que presente un plan de continuidad, digamos, ¿no? Cuando se terminan los 4 o los 8 años, no mide bien Kamala Harris, no mide bien, no es una figura tampoco que tenga como gran relevancia en la administración, perdón, la tiene, pero quiero decir, no es que ya tiene, por ejemplo, en su momento, Al Gore tenía un tema que lo distinguía, como sea el tema de cambio climático, o sea, no es un tema que la distinga, el tema bueno, que pasó con el tema de Nancy Pelosi, ¿no? Que también siendo presidente de la Cámara de Representantes y Kamala al presidir la Cámara del Senado tiene mucho más trascendencia para la opinión pública Nancy Pelosi que Kamala Harris. Sí, además la verdad es que ella justo se ha destacado por un tema, ahora se está hablando mucho de la reforma del sistema penal y el racismo en el sistema penal, y ella justamente no jugó un rol muy claro en este tema cuando fue fiscal en California, entonces es como que ella no mide bien como para ser candidata, lo que no quita que por ahí se presente igual como candidata. Ella ya fue candidata en las primarias demócratas, claro, perdió con Biden, Biden, que le permitió acceder a la vicepresidencia. Creo que sí, ahí hay un gobernador que le puede picar en punta, que es el gobernador de California justamente, que tiene muchos seguidores porque está como implementando políticas que se pueden considerar progresistas, pero también tiene, fuera de California hay que ver cómo eso funciona. Entonces creo que falta mucho todavía para las próximas elecciones como para saber. Valeria, gracias nuevamente. No, a ustedes. Te mandamos un beso, un buen fin de semana y la próxima no tenés excusas, La próxima bancamos acá desayuno y no sé, arreglá tu agenda y te venís acá y charlamos. Si me prometés que hay para comer, entonces hay por ahí. Si hay para comer, si es otra cosa. Yo pensaba que esta vez estaba sobreentendida. Pero bueno, no, pero mira, ahora vamos a reforzar corriendo para otro lado. Pero el año que viene probablemente tal vez nos juntemos acá a hablar un poco de Estados Unidos cuando pase todo este torbellino electoral. Te mando un beso. Muchas gracias. Un saludo a todos. Dale. Chau, Valeria, un beso. Un beso. Chau. Quien está hablando con nosotros es la historiadora y además es una pensadora de la cultura y el devenir de Estados Unidos, autora del libro Una historia del movimiento negro estadounidense, y se llama Valeria Carbone. Vamos a meter un